¿Cómo estás, Ceci? Bien, muy bien, buenos días. Bueno, con estos días lluviosos, ¿no? Odiosos. Odiosos, ahí está. Hablando del odio. Muy bien. Entonces, el odio tiene que ver con eso, con ir acumulando ira, por ejemplo. Ir acumulando, claro. No, pero la diferencia con la ira, que ahora hablábamos Sí. bien de poder diferenciar, es cuando el odio genera esto que vimos recién y por eso nos parecía que a partir de este hecho, por lo menos reflexionar en torno a que el odio tiene que ver cuando ya es un sentimiento muy negativo y muy de enojo, pero que además lleva a querer hacer daño a alguien, ¿no? Y en algunos casos hacerlo de verdad, ¿no? Como pasó con este caso de la mujer trans en Salto. ¿Qué genera el odio? O sea, ¿por qué aparece el odio? El odio es un sentimiento como muy común. Lo que pasa es que lo tenemos como por un lado oculto y por otro aparece públicamente en estos como más social, ¿no? Asociado como a hechos, pero tiene que ver como con decepciones grandes, traiciones, ¿no? Esos sentimientos que muchas veces nos cuesta salir, pero bueno, eso, muertes, traiciones, decepciones, injusticias. Entonces, cuando eso, yo siempre digo que el odio es como para reconocerlo, porque es diferente que otros, es como el veneno que entra, ¿no? ¿Vieron? Cuando uno está envenenado, por ejemplo, entonces se puede dar manija, entonces está muy enojado. Yo venía hoy pensando en algunos ejemplos, ¿no? Porque me acordaba de extremos, porque el odio es un sentimiento extremo. Y como sentimiento extremo, si nos olvidamos de algunas cosas, que eso es bueno para a veces dominarlo, como por ejemplo que estamos en un estado de derecho, en una sociedad de derecho, donde los que juzgan y los de donde hacen la justicia son otros, tendemos a hacerlo por la mano propia, ¿no? Me acordaba de alguien que en la crisis del 2002 lo habían echado y una de las cosas que quería hacer era matar a su jefe, evidentemente, ¿no? Sí. Evidentemente no digo, no. Pero se le pasa por la cabeza. Entonces, claro, no poder pensar de dónde, de quién es el responsable o qué tengo que hacer, o bueno, o poder como equilibrar los sentimientos. Es parte del sentir odio. Es parte de ese sentido. Está bueno porque me estoy pensando que siempre se habla, a modo cliché, ¿no? Pero se habla de amor y odio son como sentimientos igual de intensos, equidistantes. Y un poco en base a lo que estás diciendo, pienso que no. O sea, el amor es algo que puede perdurar y ser apacible, no necesariamente es totalmente pasionario, y el odio sí, el odio tiene esa intensidad, porque si perdura... Sí, lo que pasa es que a veces te lo traen como es la cara de la misma moneda, sí. Porque en realidad alguien puede pasar del amor al odio, imagínate en una infidelidad. Entonces la mujer se entera que el marido estaba con otro, entonces se le da vuelta a todo, porque no es solamente enterarse de eso, que se te da vuelta a tener que tomar una decisión, yo que sé, en el caso de tener hijos, trabajo, bla, 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 y lo odias. Y también, yo creo que para diferenciar el odio es cuando tenés ganas de matar a alguien. La diferencia es no llegar a matar a alguien, porque vuelvo a decir, hay algo que nos frena en estas sociedades que tiene que ver con que nosotros no somos los ejecutores entonces de eso. Pero ahí entonces es bueno saber, nos puede generar odio en alguna situación, y en esta situación lo que es lamentable es que se llega, o sea, digo la situación de Salto, ¿no? Donde en realidad se ve que hay una manija, además una manija colectiva que muchas veces también tenemos en esta cuestión de las barras, ¿no? De que manija colectiva le llamo mirá, esa persona, no sé qué, cuando te mire por acá te voy a reventar, ¿no? Entonces se empieza a juntar gente que hacen una patota sobre otra, ¿no? Que puede ser, en este caso, transodio, como bien llamaban los de la Coordinadora de Diversidad de Salto, para poder diferenciarlo de la fobia, que yo proponía, bueno, hablar también después de qué son las fobias, ¿no? Pero en este transodio, o odio también de clase, o odio al que razas, es del otro, ahora venimos de un clásico, ¿no? Por ejemplo, el odio al del otro cuadro, entonces llego a burlarme de la muerte del otro, entonces en esta cuestión ¿cuál es la función muchas veces del odio? Es descargar ira, ¿no? Descargar ira que no fue para otro lado, en realidad. Entonces la tenemos que poder descargar por ahí. Sí, a mí yo no logro entender, o sea, Soledad, no logro entender que un colectivo te pueda producir odio. O sea, puedo llegar a entender con tu explicación que vos puedas sentir odio hacia alguien en determinado momento por algo que te produce mucho, mucho, mucho dolor, una gran desilusión. Puedo entender ese sentimiento, pero me resulta un poco inexplicable que el odio pueda ser colectivo.
Bueno, pero sí, porque imagínate que a partir también de ese sentimiento es que vas a explicar hasta las guerras, ¿no? O sea, porque también hay otros intereses económicos, políticos, sociales, no sé, ahora cuando vos decías eso, cuando los alemanes, los nazis odiaban a los judíos, era odio, o sea, ¿cómo llegás a perder? A ver, porque lo que te pasa en estas situaciones es que perdés que el otro, es un humano que sufre. Ahora que te decía esto de los nazis, en la tortura, ¿cómo llegas a torturar a otra persona si no la estás odiando o no haces otro, por suerte también está estudiado, digo, pero no haces otro mecanismo que te permita hacer que el otro no es otro, ¿no? Entonces me parece que acá el cuidado, la advertencia y sobre todo cuando pasan estas cosas en un contexto donde estuvo como muy público, muy debatido, lo que se tergiversa, porque ahí yo digo mi opinión personal, ¿no? Como privilegios, un montón de cosas, puede generar este tipo de manija donde entonces yo veo a alguien, en este caso una mujer trans, pongo todo mi odio a lo que fuera, no sé, a todo lo que significa eso y actúo, ¿no? Y a mí además en esta situación me parece interesante porque, ¿qué pasa? En general, para bajar el odio uno tiene que poder pensar. Si no piensa, está frito. Y en este caso, ¿qué le pasa a un agresor en la vía pública? Y va preso. No pudo pensar las consecuencias de su acto. Claro, está bueno lo que decís de las consecuencias, porque si no alguien que odia podría decirte, y bueno, ¿y para qué quiero dejar de odiar? Claro, es un sentimiento que en este momento me satisface. Claro, pero en esta sociedad va preso, ¿no? Y en momentos donde nosotros a veces sentimos, porque también, por ejemplo, que a veces se dice, no hay justicia, la voy a hacer por manos propias, ¿no? Que eso es una herencia que nosotros traemos de cuando no había derecho. Sí. Entonces, si nos olvidamos de eso, seguramente podemos pasar a situaciones complicadas, ¿no? Y ahora, para no hablar solo del odio malo, porque en esto que vos decías eso hoy, me llamó la atención, sí. Me parece también odio, como puede llegar a ser positivo. Claro, por lo menos desde el punto de vista de la psicología, para nosotros es importante que cuando hay situaciones jorobadas, ¿no? Por ejemplo, yo te decía hoy, casos de abusos o casos de traumas que tienen que ver con muertes que uno no esperaba, que uno a veces le viene como esta bronca de por qué a mí, ¿no? Y odio a todo el mundo, porque esto no me puede estar pasando. O en el caso, bueno, nombraba esto de por ejemplo, cuando se dan situaciones de abuso intrafamiliares, que en realidad, bueno, es un hermano, es un padre el que abusó de la gurisa, por ejemplo, se puede sentir ese odio, que además es un odio muchas veces que lleva a una encerrona, y que es un odio que muchas veces esperamos que pase para que haya una sanación, digamos, de alguna forma del sujeto, ¿no? Pero que el sujeto lo vive con mucha culpa, o la mujer o el hombre, claro, ¿no? Lo vive con mucha culpa. Fuera de aire, claro, porque odiar a tu padre no es tan fácil, odiar a tu hermano no es tan fácil. Porque obviamente que nos enseñan a no odiar, ¿no? Porque no es un sentimiento alegre, porque si no, claro, no podríamos hasta vivir en sociedad. Pero hay odios que son, por lo menos desde nuestro punto de vista, son necesarios, porque si no, seguramente no podemos pasar a otra etapa de resignación o de entendimiento de qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, de sanación misma, ¿no? Claro, y de por dónde pasa entonces esa justicia o esa reparación que uno necesita cuando se siente muy dañado y cuando siente además que ese daño, la única forma de poder superarlo es hacerle lo mismo al otro, ¿no? Y no podemos hacerle muchas veces lo mismo al otro para reparar, porque si no sería una guerra todo el tiempo. No, si no sería una guerra, y si no, claro, más allá del sentido de justicia que sintamos, que queramos, bueno, vivimos en un Estado de Derecho y si hace justicia por mano propia, es muy posiblemente que te pagues caras y de altas consecuencias. Sí, y además me parece que eso que vos estás diciendo, para la gente que tiene que a veces sostener el odio de otros y sostener la bronca por muchas cosas, que además a veces se vive físicamente o contra otros, una de las cosas es esta: a ver, pensá lo que estás haciendo porque tiene consecuencias, no es solamente. Y a veces cuando uno está en esas situaciones te dicen, no me importa, yo lo voy a hacer igual, porque a mí bueno, tratar de sostener eso y que baje hasta que baje un poco, porque del odio se puede salir. El problema es también después si eso se enquista, y si se enquista también empieza a ser como algo que los demás podemos empezar
empezar como a darnos cuenta de que entonces necesita otro tipo de ayuda, Sí, ¿no? Porque una persona que está, a ver, como decías hoy, un ratito que me venga odio y ganas de no sé qué, bueno, ahora, si es un mes, 2 meses, 6 meses, ya estamos hablando de otras cosas que entonces está bueno pedir ayuda y bueno, y que la persona también empiece a ver que no es la forma de relacionarse, porque además se gasta mucha energía. Como hemos hablado de otros sentimientos, ¿no? También la tristeza, Totalmente, algo que te produce excesos, tristeza, exacto. si pasas un año triste por algo que sucedió, también tenés que empezar a pensar en pedir ayuda. Sí, muchas gracias.